aunque tú no me conociste. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito Jesús. Santo. Santo. Mi alma te alaba, Señor. Dice que confusos y avergonzados serán todos aquellos que hacen imágenes. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Por los ministerios de tu iglesia, Señor. Que obres de una manera especial, Señor. A todos aquellos que dirigen estos ministerios, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, les toque, Dios mío. Que obres de una manera especial, Señor, en cada uno de ellos. Que ellos puedan, Dios mío, trabajar con los demás hermanos de una manera unánime, Dios mío, en armonía, Señor. Y obra de una manera especial, Señor. Porque tú sabes que los ministerios te necesitan principalmente lo que adoración, Señor. Oh, glorifícate, Señor, en cada uno de ellos. Anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Tú, Señor, le has pedido que ella traiga palabra tuya en esta mañana, Señor. Y ella está aquí porque ella ha cumplido, Señor. Y porque ella desea, Señor, traer tu palabra. Tu sierva es tuya, Señor. Úngela con tu unción poderosa. Úsala como instrumento tuyo para traer palabra tuya a nuestras vidas, Señor. Gracias por ella. Bendícela, Padre. Cúbrela, mi Dios. Gracias, Señor. En tus manos está Marta, Padre. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad, y también en obediencia al Señor estamos aquí. Aleluya. Porque cuando Él llama, uno tiene que obedecer. Amén. Uno tiene que seguir al Señor. Y le damos gracias porque el día de hoy, para Puerto Rico, lleva varios años, ¿verdad?, que se hace el clamor a Dios. Y que en nuestras vidas quede grabado, ¿verdad?, que nuestro Puerto Rico reconozca un día de que el pueblo de Dios se humille y clame a Dios verdaderamente. Sabemos que día a día nosotros lo hacemos, pero que un día en todas las iglesias, en todo lugar donde se adore a Dios, se levante, aún en su hogar donde esté, se levante un pueblo a adorar al Señor. Aunque no estemos, no importa quién sea la persona, ¿verdad?, que esté arriba a cargo, ¿verdad?, que el Señor siempre levanta a alguien, pero nosotros aprovechemos ese día, este día, para que nosotros durante el día de hoy sigamos clamando, y que Dios vea a este pueblo verdaderamente que se une en el clamor, en la búsqueda de Dios, porque verdaderamente Dios nos ha librado de muchas. Y esta última que venía para Puerto Rico, Dios una vez más puso su mano, una vez más nos libró, porque hay un pueblo que clama, hay un pueblo que busca de Dios, aleluya, y el Señor está atento a ese pueblo, Dios, aleluya. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque Él nos salvó, Él nos llamó y Él nos libertó del pecado, aleluya, Él nos redimió, gracias a que el Señor envió a su Hijo, ¿verdad?, Jesús, aquí para que tomara el lugar que nos correspondía a nosotros. Pero mientras Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, hubo gente que le siguió, mucha gente que le seguía, mucha gente que iba detrás de Jesús. Y a esta gente se le conocía, si vemos en los evangelios, la multitud que seguía a Jesús, ¿verdad? Había multitudes. Y en varios pasajes de la Biblia
nos habla, y si buscamos en los 4 evangelios, pues todos en otra vemos la multitud que seguía a Jesús. Y multitud quiere decir muchedumbre, muchas personas que seguían a Jesús. En Marcos 3:8 decía: de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuál grandes cosas hacía y cuál grande multitud, vinieron a él. Aleluya. Mientras Jesús estuvo en su ministerio aquí, él hacía obras, ¿verdad? Él hacía sanidades, hacía milagros y la gente le seguía. Había multitudes. En Mateo, otra referencia que nos dice, Mateo 15:31 dice: de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Juan 6:2 dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Juan 12:9 dice: gran multitud de los judíos supieron en donde que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también a ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. En cada uno de estos milagros y señales que Jesús hacía, había una multitud, había un pueblo que le seguía, había un pueblo que iba y veía todo lo que Jesús hacía. Pero Jesús, conociendo el corazón de la gente, conociendo el corazón de la multitud que le seguía, Jesús escogió a unos discípulos. Jesús hizo un escogido entre la multitud y Jesús escogió discípulos. El diccionario dice que el discípulo es el que recibe una enseñanza de un maestro, pero a veces hay maestros que nosotros vamos a la escuela, vamos a la universidad, recibimos una enseñanza, a veces la aplicamos, a veces la dejamos ahí para conocimiento de nosotros. Pero la Biblia nos dice que el discípulo es algo más allá. En los evangelios lo vemos, según dice Marcos 1:18, y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Qué hace el discípulo? Seguir a Jesús. Otra cosa que hace el discípulo en Marcos 1:20, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El discípulo va detrás de Jesús. También está con él. En Marcos 3:14 dice: y estableció a los 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Jesús tenía que dejar la encomienda que él tenía a otras personas para que siguieran el evangelio, para que siguieran llevando las buenas nuevas. Así que en la vida de Jesús vemos un discipulado. En medio de todo esto, él coge personas, le enseña, ¿verdad? Y en estas personas que estuvieron más cerca de Jesús, que eran los discípulos, ¿verdad? Veían su forma de vida, sus enseñanzas, tuvieron con él. Los discípulos fueron más cerca, fue un grupo más cerca allegado a Jesús. Y por estar más cerca, ellos podían observar, podían aprender, podían hacerle hasta preguntas, podían estar ahí en medio de estar con Jesús y preguntarle aún hasta sus dudas. La finalidad del llamado que Jesús le hace a los discípulos era que estuvieran con él, era para prepararlos para asumir la misión idéntica a la suya. La misión de llevar el evangelio. Aleluya. Y vemos en la Biblia que hay una historia que encontramos en el evangelio de Juan. Es una historia bien conocida por todos nosotros. Y es la historia, y en esta historia se hace mención de los dos tipos de personas que seguían a Jesús, que era la multitud y los discípulos. Y hay una diferencia entre lo que es multitud y lo que es discípulo. Y eso se encuentra en Juan 6, del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios:
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced de contar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recontaron con el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogiendo pues, llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, vemos en esta historia, ¿verdad?, los 2 tipos de personas que seguían a Jesús: la multitud y los discípulos. Vemos que la multitud seguía a Jesús, como dice la palabra, por las señales, por lo que Jesús estaba haciendo, por los milagros. Hay unas características que podemos ver lo que son los seguidores de Jesús, llamados la multitud. La multitud responde por lo que ve, por los milagros, por las sanidades. Y así hay gente en la iglesia que responden a veces por las sanidades, por lo que ven. A veces dicen: en tal sitio hay una persona en milagro, allá corre. A veces no se están estables en una iglesia, corriendo detrás del hombre. Cuando Jesús nos llama, cuando Dios nos llama, a seguirle a Él. Tenemos que ser imitadores de los discípulos, ser discípulos en vez de multitud. La multitud nunca ha discernido las cosas espirituales. La multitud no entiende las cosas del Señor, porque la multitud sigue al Señor por lo que ve, por lo físico, por lo que está ahí, pero no sigue al Señor, no se compromete con el Señor. La multitud es caprichosa y es inconstante, no persevera. A la primera que le pasa algo, ahí se alejan, ahí se apartan. Yo no regreso más a la iglesia, yo no voy más allá. Mira que el hermano lo que me hizo, mira que esto. Porque es caprichosa, es inconstante, no se mantiene firme, no tiene unas convicciones seguras en nuestro Dios. A veces la palabra confronta a las personas, nos confronta, y a veces Dios nos da un mensaje o una palabra a través de la Biblia, a través de un hermano, a través de una predicación, y nos encontramos que nos confronta, y a veces en vez de actuar como Dios quiere que nosotros actuamos, hacemos lo contrario, nos vamos, nos enojamos, no entendemos, porque no estamos cerca del Señor, no le pedimos la dirección al Señor. Muchas veces la multitud sigue al maestro, como había dicho, sin ningún compromiso. Llega a la iglesia, estoy aquí, oí mensaje, vengo hoy, vengo el día que yo quiera, no me comprometo con nadie, no me comprometo ni con el pastor, no le doy cuentas a nadie, no le doy cuentas ni a los presidentes, no quiero hacer nada, entro y salgo sin ningún compromiso. Exacto, a veces dicen: mientras menos haga, mucho mejor.
Pero no lo que estamos haciendo, no lo tenemos que hacer para el hombre. Cuando ponemos la vista en el hombre, por eso decimos esto, mientras menos haga, mucho mejor. No estoy aquí porque está mirando la multitud lo que está alrededor. No mira lo que Jesús quiere que nosotros miramos. Tenemos que ser personas con compromiso, personas que estemos dispuestas a hacer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Este mensaje lo necesitan los que están allá afuera. Este evangelio no es solo para nosotros. Dios nos llama, Dios nos separa a cada uno de nosotros de la multitud para que nosotros continuemos llevando este evangelio. Ese pueblo que se pierde ahí afuera espera por ti y por mí. Espera que le llevemos las buenas de salvación. Nosotros no podemos seguir sentados, ir como a la deriva. La multitud, como dice la palabra, semejante a la ola del mar que va y viene. Cuando me conviene, ahí estoy. Cuando no me conviene, me voy. Si está Moisés predicando, me quedo. Si no es Moisés, me levanto y me voy. Porque así hay gente que corre detrás del hombre. Quieren mensaje, mire hermano, tenemos que sacar el tiempo nosotros. Tenemos que escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. A veces sea el siervo de Dios que Dios tenga para dar su palabra. Nosotros tenemos que discernir y pasarla por el filtro. A veces no cogemos, tenemos Biblia, ahora está la tecnología, lo moderno, hasta en los celulares, pero para cargarla. Venimos a la iglesia, a veces la buscamos donde dice que hay que abrirla, a veces ni eso, ni la traemos porque gracias a la tecnología pues la ponemos en pantalla, ¿verdad? A veces la miramos en pantalla, pero salimos de aquí, ni siquiera la buscamos en nuestra casa, volvemos y refrescamos sobre esa palabra, sobre lo que dijo el pastor, sobre lo que Dios quiere en nuestra vida. Porque eso lo hace lo que es la multitud. Los que siguen a Dios, ¿verdad? A veces disfrutan lo que Dios hace en otro. Dice, wow, Dios sanó a aquel, Dios hace esto, Dios lo otro. Pero ¿qué esperas para que Dios lo haga en ti? Abre tu corazón. La multitud se cierra, disfruta lo que hace en otro, pero se cierra el corazón para que sea Dios el que haga en la vida de él. Aleluya. Buscan sus manos, pero no buscan su rostro. Buscan el que el Señor nos dé. Solamente venimos a veces a pedir, a pedir, a pedir. Y no es malo porque la Biblia dice que vengamos, ¿verdad?, delante del Señor y pidamos y demos en acción de gracia. Y el que busca hallará, porque la Biblia lo dice. Pero hay que saber con qué actitud de nuestro corazón nosotros venimos ante la presencia del Señor. Aleluya. A veces la multitud, porque no entiende lo que el Señor está diciendo, sigue andando. Es una persona indecisa, inconstante en todo lo que hace. A veces decimos, vamos a comenzar, comienzan algo, Señor, voy a ser más firme, voy a estar aquí, voy a leer la Biblia, me comprometo. Pero ahí se queda. Nada. Comenzamos, porque yo viendo esto cuando el Señor me hablaba, esto lo traigo, pero esto primeramente el Señor unos meses atrás me pasó por este sedazo y yo tuve que reflexionar si verdaderamente en mí quedaban rasgos todavía de la multitud. Porque a veces queremos comenzar, ¿verdad? Y Señor, voy a comenzar esto y voy a comprometerme más contigo y voy a buscarte más en oración y voy a buscarte esto, voy a leer la palabra, me voy a comprometer con las cosas. Pero a la hora de la verdad, nos quedamos en el comenzar. Nos quedamos porque no tenemos un compromiso. Estamos indecisos. No disfruta de las cosas que Dios tiene para el alcance de ellos. Que Dios tiene para el alcance de ellos. Buscamos saciar nuestras necesidades. Necesito solamente. Y pedimos lo que necesitamos y nos olvidamos de decirle, Señor, aquí estamos, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? ¿Qué tú quieres hacer con nosotros? No debemos de andar detrás de las señales, no debemos de andar detrás de los milagros, porque eso es lo que le pasó a los discípulos, a la multitud, andaban detrás de los milagros y no del que hacía los milagros, que es el importante. Aleluya.
porque cuando seguimos al que hace los milagros, Él se encargará de todo lo demás. Aleluya. Así que vamos a andar detrás de nuestro Maestro. A veces regresa, la multitud como es indecisa, se va, a veces tiene un ministerio, se molesta, no quiere rendirle cuentas a nadie, no le quiere rendir cuentas al pastor, no le quiere rendir por algo que pasó, cogen sus maletas, no le importó si tenían un cargo, tenían un ministerio, se fueron y dejaron todo así, porque no les rinden cuentas a nadie. Pero a veces, cuando pasa esto, a veces regresan a buscar más provisión. Cuando se van y ven que necesitan, entonces regresan a buscar provisión de Dios. Y siguen al Maestro por lo que Dios le daba. Y esta multitud seguía al Señor por lo que veía en Él, por los milagros. A tal magnitud que se dieron cuenta, en un momento ellos dijeron, este es el líder que nosotros queremos. La multitud, como no entiende a Dios y no entendían a Jesús en este momento, de este tiempo cuando Jesús caminaba, no entendían que Jesús no venía para ser un líder político. Ellos querían un líder político, un líder que los libertara a lo mejor en este tiempo, que fuera por ellos, que los representara ante el concilio, ante los romanos, que fuera un líder político. Esa era la idea de la multitud. Cuando lo vieron, este es el líder que nosotros necesitamos. Este es el líder que nosotros queremos que esté frente al pueblo. Este es el líder, pero todo lo veían político. Pero Jesús no vino para ser un líder político. Jesús vino para establecer el reino de Dios, un reino espiritual, el que iba a establecer. Pero cuando la multitud se dio cuenta que Él no era el rey de los judíos que Él esperaba como ese líder político, ¿qué hicieron? No lo siguieron más y entonces lo crucificaron. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras actitudes, con nuestras cosas, volvemos y crucificamos a Jesús? Volvemos y lo ponemos en la cruz por no seguir el orden de nuestro Dios, ¿verdad? Por no comprometerse, por no tener un compromiso, por no ser estable nosotros en la palabra, crucificamos a Jesús. Necesitamos tener compromiso. Este es el tiempo cuando vienen, a veces la multitud es el tiempo de cuando vienen las pruebas, a veces nos alejamos. Hay personas que a veces no quieren pasar por el proceso, o al revés, cuando están en la prueba, a veces se acercan nada más por traer la prueba al Señor. En cambio, los discípulos son diferentes a la multitud. Los discípulos sirven, y como decía la porción ahorita, el Señor le dijo, recojan los pedazos, recojan lo que sobró. Los discípulos sirven, los discípulos escuchan la voz de su maestro y le obedecen. Los discípulos se comprometen, los discípulos están sirviendo, se entregan al Señor, aun cuando las cosas que van a hacer, aun cuando lo que vamos a hacer no lo entendemos. Lo que hacemos es confiar y obedecer. El discípulo se entrega, sirve, se humilla ante el Señor. El discípulo es fiel, pase lo que pase. El discípulo se le mantiene fiel al Señor. Si hay que humillarse, se humilla. Si hay que perdonar, perdona. Porque a veces decimos, la multitud Él fue el que me lo hizo, porque yo tengo que ir a pedirle perdón. Pero el discípulo es diferente. Yo perdono, aunque no me acepten el perdón, aunque la otra persona no quiera. Y no es fácil, hermano, a veces decir, hay que perdonar, porque tú no sabes lo que me hizo. ¿Por qué yo voy a perdonar? Tú no viviste eso, míralo todo lo que me hizo. Y empiezan a sacar la lista de todo. Miren, no es lo que te hizo. Dios nos envía que hay que perdonar. Perdonen.
porque quien se va a satisfacer del perdón somos nosotros, los que perdonamos. Va a ser de bendición para nosotros. El discípulo a veces tiene persecución. En nuestro país, gracias al Señor, no lo vemos tan crudamente como en otros países, donde los misioneros son perseguidos, son encarcelados, pierden su familia, a veces le mutilan su cuerpo si no niegan a Jesús. Para nosotros es fácil estar aquí en Puerto Rico que estar en una nación de esa, donde un misionero le puede matar a un hijo por no negar la fe, por servirle a Jesús. Pero ahí ellos se mantienen, ahí ellos demuestran que ellos a quién les sirven y a quién ellos le creen. Porque mi hermano, el Señor no va a venir hasta que todo el mundo tenga conocimiento de la palabra de Dios. Y si nosotros no la llevamos y no la hacemos correr, estamos retrasando la venida del Señor. Porque nos toca llevar el Evangelio del Señor. Aleluya. Así que los discípulos se comprometen con el Señor a llevar el Evangelio. El discípulo es que aunque lo hieran, él sigue amando. Aunque lo amen menos, él sigue amando. Aunque lo desprecien, sigue amando a la persona. Sigue dando. El recoger los pedazos es aquel que después de la fiesta tiene una parte especial con el Maestro. Dios alimentó a la multitud. Tal vez la multitud, después que se sintió satisfecha, ya comió, ya vio, ya estuvo se fue, pero se quedaron ¿quiénes? Los discípulos, en intimidad con el Señor. Ahí cuando tú te quedas con el Señor, recibes una parte especial. Aunque ellos recogieron los pedazos porque Dios los mandó a recoger, pero tuvieron esa parte especial de estar aparte con Él, aparte con el Maestro. Y así como Dios estuvo aparte con ellos, el discípulo es íntimo de Dios, intima con Dios, busca a Dios, y hay cosas que Dios hace aparte con sus discípulos que no lo hace. En multitudes se vieron muchos milagros, pero hubieron milagros que lo hizo Jesús solo con sus discípulos. El caso de la hija de Jairo. Cuando Jesús iba, salió uno de la multitud: no molestes al maestro, déjalo, no lo molestes si ya está muerta. Ya tu hija murió. Pero el Señor lo que sabía. Cuando llegó a la casa de Jairo, déjalos que lloran, vénganse ustedes tres. Llamó a los tres discípulos, al papá y a la mamá, a Jairo, a su esposa, a los tres discípulos, y hizo el milagro. El milagro en la hija de Jairo, delante de los discípulos. Los discípulos pudieron ver eso que el Señor hizo, poder disfrutar de ese milagro. Dios los llamó aparte. Al discípulo Dios los llama aparte. Lo que no ve la multitud, tú como mis discípulos lo puedes ver. Pueden experimentar y pudieron ver esta resurrección que Dios hizo. Levantó a la hija de Jairo de una cama cuando ya habían dicho que estaba muerta, pero Dios lo levantó. Y eso solamente lo vieron los discípulos con el Maestro. Aleluya, algo que la multitud no vio. Y así el Señor hace con los que le siguen, con los que están con Él, con los que se quedan con Él, aún recogiendo los pedazos. Dios hace cosas y milagros en la vida de ellos. Los discípulos conocen al Maestro, saben todo lo del Maestro. El discípulo conoce a su Maestro. En Filipenses 4:9 dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, que el discípulo lo aprende, lo recibe, lo oye y lo hace, y Dios estará con él en todo lo que haga. El discípulo tiene su oído sensible para escuchar la voz de su Maestro.
La multitud escucha todo el ruido. Yo no sé si ustedes han estado en un sitio donde hay mucha multitud y aquel hablando, y tú no puedes distinguir y no puedes a veces entender, pero el discípulo no. El discípulo tiene su oído afinado y sabe lo que su maestro le dice, y sabe lo que el maestro le dice en lo secreto, y conoce a su Señor. El discípulo es formado por su Señor. Dios hace y forma al discípulo. Dios comienza a hacer una vasija en el discípulo, y es difícil a veces, porque cuando Dios nos va a formar como discípulos, Dios nos quebranta. La Biblia lo dice, lo establece: el alfarero y nosotros su barro. Cuando se han tenido la oportunidad de ver un alfarero, ¿verdad?, cómo coge el barro. A veces coge la pelota así, la tira sobre eso y le va dando forma. Pero si esa forma no queda, vuelve y la barata, la quebranta, porque no puede haber una así. A veces, ¿verdad?, que nos sentimos así por el Señor, pedacito por pedacito. Pero ¿saben por qué el Señor nos está quebrantando? Para formarnos en esa vasija que Él quiere. Dios nos forma. En medio de esa transformación, de ese quebranto, Dios está transformando nuestro carácter, está transformando nuestra vida de adentro hacia afuera. Somos quebrantados por Él. Ya el discípulo no tiene sus propios sueños, sino que son los sueños de Dios. Los planes del discípulo son los planes que Dios tiene, lo que Dios empieza a hacer en cada uno de ellos. Y en el proceso del discípulo que Dios nos quebranta, donde la palabra empieza a hacer vida, la única alternativa que tiene el discípulo es buscar, ¿verdad?, esa voluntad de Dios. Y cuando nosotros buscamos esa voluntad de Dios, nos dejamos hacer que sea el Señor. ¿Saben una cosa? Que por último, y un montón de cosas que el Señor hará en la vida de cada discípulo, porque Dios trabaja con cada discípulo individual. Y a veces el quebranto que yo paso no es el mismo que usted pasa, porque Dios conoce cómo lo va a ir formando, cómo va a ir formando el carácter de cada uno de nosotros. Hay algo que tenemos que hacer como discípulos, y a veces es un poquito bien difícil. Hay que pagar un precio por ser discípulo, y ese precio es un precio bien fuerte. En ese precio hay incluido la muerte. Hay que morir en ese precio que nosotros tenemos que pagar, porque tenemos que morir al yo, tenemos que morir a nosotros. Ya no vivo yo, como dice la palabra, vive Cristo en mí. Aleluya. Eso lo hace Dios con el discípulo. Nos quebranta, nos transforma, nos va dando forma, la forma que Él quiere. Aleluya. Y nosotros tenemos que aprender a morir. Aleluya. Y como dice Pablo, tenemos que menguar para que Él crezca. El discípulo mengua y su maestro crece. Eso es la vida del discípulo. Tenemos que decidir en nuestra vida si queremos ser discípulos o queremos seguir siendo parte de la multitud. Si queremos verdaderamente tener ese apego al Señor, esa intimidad con el Señor, o quedarnos como estamos. Somos convertidos, la salvación es preciosa, tenemos una vida eterna, pero no hemos sido también a ser llamados para ser pescadores de hombres, de llevar el Evangelio, de continuar la misión que Jesús comenzó en la tierra. Nosotros la tenemos que continuar, nosotros tenemos que llevarla hacia adelante. La iglesia de hoy está llena de multitudes,
y de pocos discípulos. No hay compromiso con la obra de Dios. Es fácil sentarse, venir a la iglesia, sentarse, escuchar una predicación, un mensaje y no volver a tomar la Biblia hasta que llegamos a la iglesia y nos dicen hay que leer este pasaje. Es fácil venir así. Es fácil llegar a la iglesia y decir, Señor, ya yo estoy aquí, ya no tengo que hacer nada más. Es fácil venir y congregarse en un lugar y no dar cuenta a nadie. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo llegué y estuve 6 años en esa posición. Entraba y salía y no le daba cuentas a nadie. Lo que se cayó, que recoja el que esté, pero yo no tenía ningún compromiso con la obra del Señor. 6 años, hermano, estuve que entraba por esa puerta y me sentaba, oía el mensaje, oía el estudio y seguía y me iba. No tenía compromiso con nadie, no tenía compromiso sobre todo con la obra del Señor. Que decía, Señor, yo no tengo que tener, y es verdad, no hay que tener a veces posición y no hay que pararse en el altar y no hay que ser un predicador. Jamás en mi vida pensé que yo iba a estar aquí, era lo menos que yo iba a hacer, porque a veces uno piensa en un compañero de trabajo, y esto, ay Señor, en lo que me pidan, o en lo que yo ayude, en lo que... y nos quedamos en el que ayuda, pero eso no es compromiso, porque si aparece, lo hago, si no, no lo hago. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Hasta que el Señor, a través de un mensaje, me acuerdo que el pastor Moisés predicó de un mensaje que no podía no ser llanero solitario. Yo lo escuché, hermano, yo lo escuché, bueno Señor, pero es que yo estoy aquí, yo te sirvo, yo te oro, yo no necesito. Dejé pasar ese mensaje. Como a los 2 años, no sé, vuelve Moisés y predica el mensaje y dice del llanero solitario. Señor, ya yo estaba sintiendo algo, Señor, es que ya tú me estás como que, ya yo me sentía como que cuando Moisés volvió y sacó el mensaje, yo, ay Señor, esto quiere decir que, Señor, pero yo no sé, pues guíame, dirígeme, que yo voy a hacer, que al otro domingo que vengo, que yo casi no lo veo aquí que lo hacen del frente, pero ese domingo dijeron, todo el que quiera ser miembro de la iglesia, levante su mano. Y yo dije, pues Señor, pues esta es la oportunidad entonces que tú me estás dando. Hermano, yo creo que en diciembre del 2004 me hice miembro de esta iglesia, y en el 2005, fresquecito, simplemente una hermana dijo, ay, vamos a venir a la escuela bíblica de él, y de los viernes, y la presidenta de damas que había salido tenía unos comités y unos grupos, y rápido me pusieron un comité de intercesión, hermano, de oración, y me llamaban a mi casa, tienes que orar por esto, y yo cogía la lista, y yo empezaba a orar, y por ahí he seguido, hermano, no he parado, no he parado, la gloria sea para el Señor. Pero a veces nosotros estamos sentados y el Señor está esperando porque nosotros nos comprometamos con Él. Dios me sacó de multitud, y no digo que todavía, ¿verdad? Esto es un proceso, porque a veces en medio del discípulo, a veces quedan con un poquito de rasgos de multitud, que hay que ir pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que vaya quitando eso de nosotros. Pero para la gloria del Señor, si Dios te ha llamado, no solo te quedes en el llamado. Dile, Señor, aquí estoy. No es necesario, a veces cogemos miedo, que vamos a estar aquí. No. Señor, en la disposición que tú me pongas. Porque a veces, a ir a visitar a una persona en el hospital, en eso tú estás siendo discípulo. En orar con una persona, a lo mejor tal vez por teléfono, estás siendo discípulo. Tal vez enviándole un mensajito a una hermana, en eso tú estás siendo discípulo. Pero pídele al Señor
que si te sacó, que te saque de la multitud, si es que todavía estás en medio de la multitud. Y si Dios te está llamando dentro de la multitud a que vengas a ser discípulo, eres más que bienaventurado. Porque la palabra dice que bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la hacen, reman su vida. En Santiago 1 dice, del 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, enseñándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado el que en lo que hace. Aleluya. Así que Dios te dice en esta mañana, discípulo o multitud, ¿quieres seguir los milagros o quieres seguir al Dios de los milagros? Eres parte del equipo de Dios. Los discípulos somos parte del equipo de Dios. Trabajamos para el Señor. Sí, la multitud es espectadora. La multitud es a ver lo que hay, a ver lo que sucede. Exacto, a ver qué pasa. Esa es la multitud. Pero el discípulo no, el discípulo es parte de la obra del Señor. Porque la multitud, como dicen, cuando tú vas a ver un juego, pues tú eres parte de la multitud de los que van a ver el juego. Y los jugadores son los que están ahí en el juego, los que saben realmente qué hacer. Y ese es el llamado que el Señor te hace en esta mañana. ¿Te quieres quedar en tu forma confort de multitud? ¿O te unes al equipo de Él, siendo discípulo? Jesús comenzó su ministerio con 12, pero después se le añadieron más, y a lo mejor muchos más de los que veían lo que Jesús hacía se retiraron y se fueron, porque no tenían ese compromiso. Pero Dios te dice hoy, ¿sigues siendo multitud o quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser espectador o quieres ser parte de lo que yo tengo? Dios no te deja solo. Cuando Dios llama, Dios nos capacita. Y te lo digo por mi experiencia, lo menos que yo pensaba, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que Dios nos da autoridad. Nos da autoridad para orar y que los enfermos sean sanados. Autoridad que si hay algo en contra del Señor o el maligno se quiere meter, mire, lo podemos reprender, porque Dios le da la autoridad, pero esa autoridad se la da a los discípulos, no la puede repartir a la multitud. Así que en esta mañana Dios nos continúe bendiciendo y verdaderamente nosotros podamos reflexionar y podamos decirle, Señor, no quiero ser uno más de la multitud. No quiero llegar y no tener ningún compromiso hacia la obra tuya. Porque el compromiso no es con el hombre, es con la obra del Señor. Que Dios ponga unos canales y unas cosas donde nosotros tenemos, pues mire, hay esos canales. Pero primeramente, nuestro compromiso es con el Señor. El discípulo se compromete con la obra, para que la obra no se detenga, para que la obra siga hacia adelante. Que no seamos, como decía Abia ahorita, que a veces por ahí nos dicen que tenemos que representar, ¿verdad? Porque a veces dicen, ese es el que va a la iglesia, porque ese es en la multitud. Cuando ven a alguien de la multitud, y eso que va a la pues, multitud, pero cuando somos discípulos, qué bonito que vean la diferencia. Que a veces te van a buscar, te dicen, ora por mí.
A veces hay gente que no va a la iglesia, pero te vas a orar por mí. O a veces te trae, mira, sí, si quiero que traigas un culto a mi casa. Hay gente que nos ha dicho, ¿verdad? Porque eso es lo que tú representas, el equipo del Señor. Es un equipo ganador. Un equipo ganador. Y ese equipo que Dios está llamando de discípulos ganadores, Dios los quiere que nos vayamos fuera de las paredes, porque hay un mundo que nos necesita. Hay un mundo que no necesita una multitud que esté detrás de los milagros, sino un discípulo que esté detrás del verdadero Dios, del que hace los milagros. Así que Dios te bendiga en esta mañana y Dios te guarde.